أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea sobre todos ustedes, queridos hermanos. Alhamdulillah, nos volvemos a encontrar en otra noche del mes de Ramadán y ya poco a poco vamos entrando en el clima de las últimas 10 noches. Falta un poquito todavía, ¿no? Pero ya vamos entrando en el clima de las últimas 10 noches, de las noches del Qadr, de las noches del decreto. Inshallah, vamos haciéndonos más fuertes en la espiritualidad, en la paciencia. Este ayuno que estamos realizando tiene como efecto en nosotros acercarnos más a Dios, hacernos más pacientes, más espirituales. Y con esa espiritualidad tenemos que llegar a las últimas noches y a los últimos días, a los últimos 10 días y las últimas 10 noches del mes de Ramadán para aprovechar al máximo estos últimos momentos del mes de Ramadán, especialmente las últimas noches. Por eso vamos a ir desde ahora preparándonos para llegar a Laylatul Qadr, a la noche del decreto. Y hoy vamos a hacer un mi'raj, vamos a hacer un viaje que nos va a transportar desde la tierra hacia el Malakut, desde la tierra hacia lo más alto del cielo, inshallah. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una acción que nos transporta desde la tierra hasta el cielo, que es el suyud, es decir, la prosternación. Porque en el momento en que el ser humano está prosternado ante Allah, es donde más humillado se encuentra ante Allah. Entonces, en el momento en el que estamos haciendo el sujud, también tiene que haber una gran reflexión de la grandeza de Allah y de la pequeñez que tiene el ser humano. Por lo tanto, hoy vamos a leer algunos hadices que hay sobre el sujud y sobre el rango que tiene el sujud o la prosternación en el Islam. Saben que la prosternación implica 7 partes del cuerpo, que es la frente, las palmas de las manos, las rodillas y las puntas de los dedos gordos del pie. Cuando uno está prosternado ante Allah, por ejemplo, en la jurisprudencia islámica se dice que para hacer correctamente el sujud, uno tiene que primero apoyar todas estas partes, que el cuerpo esté sereno y recién ahí empezar a leer el zikr. ¿Por qué esto? Porque tenemos que tener una máxima atención de lo que estamos haciendo, diciendo y del momento en donde el hombre está sometido completamente a Allah, entregado completamente a Allah en la prosternación. Por lo tanto, tiene que haber una paz en el cuerpo, tiene que haber una quietud. Las prosternaciones tienen muchas bendiciones que vamos a pasar a enumerar y a leer en unos hadices que tenemos aquí seleccionados, muy lindos, por cierto, algunos también novedosos, que yo la verdad que no los había leído anteriormente o escuchado. La prosternación de agradecimiento, por ejemplo, que saben que los ulamá coinciden en que la prosternación de agradecimiento, cuando una persona quiere agradecer o cuando termina de realizar el salat, el rezo, hace una prosternación de agradecimiento, es de las acciones mustahab, es de las acciones preferibles y es la causa de muchas bendiciones que se derraman sobre el siervo. Por ejemplo, la protección de las calamidades. Si uno quiere estar protegido de las calamidades, una buena acción que puede hacer es después de cada rezo hacer la prosternación de agradecimiento y agradecer a Dios de distintas formas que hay, ¿no? Por ejemplo, decir alhamdulillah, decir shukran lillah, agradecer realmente con el corazón. En un hadith del imam Baqir alayhi salam, cuenta el imam, dice: mi padre, es decir, el imam Sajjad alayhi salam, el imam Zayn al-Abidin, el imam Sajjad, que era conocido como As-Sajjad, el que se prosterna mucho, y ahora vamos a ver en este hadith más o menos explica un poquito por qué se lo conoce como As-Sajjad alayhi salam, el imam Zayn al-Abidin, el adorno de los adoradores. Dice: no dejaba jamás de agradecer cualquier merced si no era con una prosternación. Entonces él agradecía cualquier merced que ocurría en su vida prosternándose. Era de mucho prosternarse, por eso le decían As-Sajjad, el que se prosterna.
Dice, no leía una ley coránica de prosternación sin dejar de prosternarse automáticamente. No ha dejado de prosternarse cada vez que Dios lo protegía de alguna calamidad, para agradecer. Cada vez que culminaba una oración obligatoria, él se prosternaba, y cada vez que arreglaba un problema entre dos personas, que podía resolver un problema entre dos personas, agradecía a Dios con una prosternación. Por esto es que se lo conoce como as-Sajjad, el de mucha prosternación. En otra narración sahih del Imam Sadiq alayhi salam dice que cada creyente que se prosterne fuera del rezo, es decir, ya cuando culminó el rezo o en otro momento que no sea el rezo, para agradecer una merced divina, Dios anota 10 obras pías para él y borra 10 pecados y lo eleva en 10 grados del paraíso. Fíjense, masha'Allah, cuando nosotros aprovechamos los momentos en hacer suyud de agradecimiento, por ejemplo, o en las noches, o después del rezo, o de prolongar el suyud incluso durante el rezo. El Imam Sadiq alayhi salam también en otra narración señaló que la prosternación con lágrimas, cuando hay un huzur qalb, que dicen una presencia del corazón, ¿no? Y entonces brotan las lágrimas del interior del creyente, dice que es el estado de más cercanía entre Dios y su siervo. En otra narración, el Imam Sadiq alayhi salam también dice que Dios, para maravillar a los ángeles con el siervo que se prosterna por agradecer una merced, dice, abre los velos entre el mundo material y el inmaterial para preguntar a los ángeles, y les pregunta, dice, por las mercedes de los siervos y cómo deben agradecer. Y entonces dice, ¿qué debo darle a mis siervos por esta forma de agradecer que tienen con la prosternación? Y los ángeles dicen que Dios sabe más, y Dios les responde que el premio por prosternarse y agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala en el momento de recibir una merced y agradecer por ella es la gran misericordia de Él mismo en el día del juicio. Es decir, Dios les responde la misma pregunta que Dios hace, y que los ángeles dicen, bueno, Dios, vos sabés más, a ver, ¿qué es lo que le vas a dar a aquel que se prosterna para agradecer? Dice, mi gran misericordia en el Yaumul Qiyamah. Y el agradecimiento en sí también, ¿no? El agradecimiento en sí es un signo de humildad, al igual que la prosternación. Entonces las personas, cuando son agradecidas, también, cuando son humildes, también están realizando un acto similar a la prosternación. Pero cuando se humillan, digamos, y cuando son humildes y además se prosternan, mashallah, están mostrando en estas dos formas su gran su gran adoración por Dios subhanahu wa ta'ala. También podemos decir que el hombre, cuando se prosterna, está en sintonía con su origen y con Dios. La otra vez hablábamos de que el gran ídolo, a veces adorado por muchos sin darnos cuenta, es el ídolo que encierra nuestro ego. Por lo tanto, una forma de controlar al ego es someterse a Allah y humillarse ante Allah en la prosternación y en el agradecimiento de las mercedes. Recordar que todas las mercedes provienen de Allah subhanahu wa ta'ala, y que todo lo que hay en los cielos y en la tierra, al igual que el hombre, también se prosterna. Es decir, que si el hombre, el ser humano, quiere estar en sintonía con toda la creación, debe prosternarse. ¿Por qué? وَلِلَّهِ يَسْجُدْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Porque a Dios se prosternan cuanto hay en los cielos y en la tierra. Entonces uno se pone en sintonía con la misma creación al hacer el suyud. Y uno de los efectos visibles de la adoración y del suyud es la huella que deja la frente en el suyud. Sobre esto también hay hadices. Por ejemplo, el Imam Ali alayhi salam dice, no me gusta ver una frente de una persona que esté lisa
sin llevar la huella de la prosternación. Incluso en la época del profeta y de los compañeros del profeta, cuando un compañero quería hacerle notar a otro que estaba flojo, es una indirecta que decían ellos, era ¿por qué tienes la frente lisa? Es algo que ellos hablaban en aquella época. Muy bien. Algunos efectos de la prosternación son que te acercan más a Dios, sobre todo cuando hay presencia del corazón, cuando hay hudur qalb, cuando hay lágrimas, cuando brotan las lágrimas en el suyud, cuando uno realmente se siente, y esto es un ejercicio que se puede hacer durante todo el rezo, desde que uno hace el takbiratul ihram, que el takbiratul ihram, uno cuando dice Allahu Akbar y se pone delante de Dios, uno tiene que en ese momento tener presente dos cosas. Una, que Dios está por delante, que Dios está delante nuestro, que estamos parados frente a Dios, en una cita con Dios, en un encuentro con Dios, y otra es que todo lo demás queda atrás, ¿sí? Absolutamente todo, los problemas, la cuenta que no se pagó, todo. En ese momento es un momento para dedicar a Allah, entonces decimos Allahu Akbar y dejamos todo atrás, y a partir de ese momento uno puede ejercitar la presencia del corazón con la reflexión, ¿sí? Estoy delante de Dios, con mis pecados, con mis problemas. Dios me conoce más que cualquier persona. A Dios no le puedo ocultar nada, no le puedo esconder nada. Ni algo menor a un átomo se le oculta a Dios. Por lo tanto, Dios me conoce y me acepta como soy, y me acepta el arrepentimiento, y me va a aceptar cuando quiero corregirme. Por lo tanto, y ahí empezamos a rezar. Toda la alabanza pertenece a Él, y empezamos a reflexionar sobre cada palabra que decimos, cada movimiento que hacemos. Y cuando se llega al suyud, si empezamos el rezo desde el takbiratul ihram con esa presencia del corazón, con esa reflexión de cada movimiento, del significado espiritual y filosófico que tiene cada movimiento en el rezo, si la presencia en el corazón significa que el corazón esté presente ante Allah, o sea, si realmente estamos conscientes de que estamos ante la presencia de Allah y rezamos de esa manera, nuestro corazón se conecta con Allah. Entonces, al haber una conexión, lo que se llama hudur qalb, la presencia del corazón en el rezo, empiezan a brotar las lágrimas. Y si Dios quiere, inshallah, y podemos hacer esto y podemos llorar o derramar algunas lágrimas en el momento del rezo, es una experiencia realmente única, muy espiritual. Entonces, bueno, algunos efectos de la prosternación son que nos acercan a Dios, y cuanto más se prolongue, más cerca se está de Dios. Cuanto más cerca de la tierra está el hombre, más cerca de Dios también, con el llanto. La prosternación quiebra la espalda de Shaitán, es decir, el hombre cuando se prosterna está haciendo todo lo contrario a lo que Iblis quiere de nosotros. Es decir, Iblis lo que quiere es que el ser humano se vuelva egoísta, que se vuelva mutakabber, que se vuelva engreído, vanidoso y que se aleje de Dios. Pero cuando nosotros vamos a prosternarnos es cuando estamos en el regazo de Dios, estamos cerca de Dios, lo estamos reconociendo la grandeza de Dios y estamos reconociendo nuestra debilidad, nuestra independencia de Él. Por lo tanto, esto hace que la espalda de Shaitán se quiebre, según un dicho del Imam Sadiq alayhi salam, que dijo también que el siervo verdadero, por prosternarse largamente donde nadie lo ve, es decir, en secreto, provoca que Shaitán se lamente y diga: ay de los hijos de Adán, ustedes obedecieron mientras yo me rebelé y me negué a hacerlo. ¿Por qué Shaitán, por qué Iblis está donde está y tiene el rol que tiene en la creación? Porque él no se quiso prosternar. Por lo tanto, la prosternación también es un acto de rebeldía contra Shaitán, podemos decir. Por eso hay que prosternarse mucho, hay que ser como hacía el Imam Sayyad alayhi salam. También otra de las mercedes que tiene la prosternación es que limpia los pecados. Y alguien vino y le dijo al profeta:
que tenía muchos pecados y que tenía acciones flojas, que estaba flojo en las acciones, muchos pecados tenía, y el profeta le respondió: aumenta tus prosternaciones, prostérnate más. Porque así como el viento sopla, las hojas de los árboles también lo hacen, y la prosternación con los pecados aligeran la carga, es decir, con el suyud se aligeran la carga de los pecados. También hay otra de los beneficios y de las mercedes de hacer el suyud, que es la respuesta a las súplicas. Sa'id ibn Yasar relata del Imam Sadiq alayhi salam, dice: pregunté en presencia del Imam Sadiq, dice, en el momento del rukú y en el momento del suyud, dice, yo hago súplicas, dice. Este hombre dice: yo hago súplicas en el momento del rukú y en el del suyud. Y entonces el imam dijo: muy bien, cuando estés en el suyud haz súplica, ya que es el estado más cercano del siervo en presencia de Allah. Por eso pídele mucho en el suyud, por el bien en este mundo y en el otro mundo. El suyud nos eleva hacia el paraíso. Un hombre dijo al profeta: haz dua por mí para que Dios me haga ingresar en el paraíso. El profeta alayhi salatu wassalamu ala alihi le respondió: yo haré dua por ti, pero tú ayúdame con tus abundantes y prolongadas prosternaciones para que mi súplica sea respondida. Fíjense el profeta lo que le dijo a este hombre: para que la súplica del profeta sea respondida, usted haga suyud, prolónguelo y prostérnese mucho, inshallah. También un hombre le dijo al profeta: enséñame una receta para que Allah me reúna contigo. Fíjense, ¿quién no quiere reunirse con el profeta alayhi salatu wassalamu ala alihi en el otro mundo? Este hombre le preguntó y le dice al profeta: enséñame una receta para que Allah me una contigo en el otro mundo. Y el profeta alayhi salatu wassalamu ala alihi le respondió: si quieres que Dios te reúna conmigo, prolonga tus prosternaciones ante Dios Todopoderoso. Amirul Mu'minin alayhi salam dice que las mejores palabras que puede decir el siervo en presencia de Dios durante la prosternación es decir 3 veces: Inni zalamtu nafsi faghfirli. Estas palabras las pueden aprender: Inni zalamtu nafsi faghfirli. Ciertamente he oprimido mi alma, pues perdóname. Y muchos urafá, muchos místicos también han enseñado que para acercarse a Dios y para corregir el corazón, decir en la prosternación el siguiente zikr: La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minal zalimin. ¿Sí? Como también lo dijo Zannun alayhi salam: La ilaha illa ant, no hay Dios excepto tú. Subhanaka, glorificado seas, inni kuntu minal zalimin, ciertamente me he encontrado entre los zalimin, entre los opresores. El Imam Sadiq alayhi salam dijo que postrarse o prosternarse sobre la turba del Imam el-Husayn descubre 7 velos espirituales. Por eso cuando te prosternes sobre la turba del Imam el-Husayn, dice: no levantes tu frente rápidamente, nos dice el Imam Sadiq alayhi salam. Ponla en el suelo, pon la piedra en el suelo y prolonga tu suyud, y cada vez que el hombre se libera del mal de su ego, ya nada lo lastimará. Es decir, la liberación del ego, ¿cuál es? El sometimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Liberarse de todo lo que no es Allah. La mejor forma física es el suyud. Entonces, hacer mucho suyud, hacer muchas prosternaciones, y de esta manera llegar desde la tierra en donde apoyamos nuestra frente, nuestras manos, nuestra rodilla, nuestros dedos del pie, vamos a ir hacia el cielo, hacia el Malakut y hacia más allá del Malakut, porque llegamos directamente a la presencia de Dios. Es el momento en el que el siervo está más cerca de su Señor. Por eso no lo olviden también en el momento del rezo. Traten de no rezar rápido, no corran una carrera cuando recen. Recen con conciencia de que están en un encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala, un encuentro divino, un encuentro con lo divino.
un encuentro que está frecuentado por los ángeles, visitado por los ángeles. Cuando hacemos el Salat al-Fajr, cuando hacemos el Salat al-Maghrib, cada rezo que hacemos. Pensar que estamos en presencia de Allah, que los ángeles vienen a saludarnos, a ver qué estamos haciendo, nos encuentran en el rezo. Entonces, que sea un rezo con calma, con tranquilidad, con presencia del corazón, con khushu', ¿sí? Estar bien concentrados ante Allah subhanahu wa ta'ala. Es el momento en el que Allah subhanahu wa ta'ala nos está recibiendo y nos está dando una cita todos los días. Creo que por hoy, por esta noche, ya es suficiente para no hacerlo tan largo. Inshallah, mañana inshallah hablaremos de otros temas espirituales que tienen que ver con esto. ¿Y por qué el tema del suyud hoy? Porque también en la noche del Laylatul Qadr hay que hacer mucho suyud, mucho dua, pedir a Dios en suyud en el momento que vamos a pedir las súplicas del Laylatul Qadr especial que tenemos para estar más cerca de Él. Entonces que ese suyud sea un suyud especial, inshallah, y que después cada prosternación que hagamos nos quede de esa forma, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.